tal? Yo soy Jaime y ahora les traigo a un super auto. Pero no es el que estamos acostumbrados. Este es el súper eficiente Toyota Prius 2014 en su versión enchufable, la Plug-in. Esta es la primera vez que analizo un Prius, como hemos venido haciendo últimamente. O sea que por el frente, lo primero que me ha llamado la atención en cuestiones de diseño es esta área. Fíjense cómo el logo está bastante grande, obviamente con el aura acá azul, dando ese ambiente ecológico, ¿no? Pero lo que me gusta es este frente, esta nariz. Se dan cuenta ese diseño que le da, desde mi punto de vista, es como un tipo F1, ¿no? Open wheelers que tienen esa nariz, pero al mismo tiempo le da un efecto como que de santidad al logo de Toyota. Después de eso vemos que las tomas de aire realmente no son mayores porque el motor que tenemos adentro, en teoría, no debería estar prendido todo el tiempo. Realmente no necesitaría mayor enfriamiento, entre comillas, ¿no? Tiene acá los bigotes, la parrilla, se ven como bigotitos pequeñitos. Acá sí lo han tenido que ampliar bastante. La forma que destaca, la forma geométrica que destaca es el trapecio aquí. Y lo destacan un poco con el cromo. Y algunos elementos, esto no es cromo, es gris. Pero acá este cromo resalta la forma. Fuera de eso, veo también que el labio acá abajo es bastante eficiente. Tenemos que tener en cuenta que este es uno de los autos más eficientes en el mundo y es uno de los pioneros. Entonces el diseño no es tradicional en este. Fuera de eso, los faros sí sé que los mejoraron hace ya un par de años cuando fue remodelado y le han dado un aspecto mucho más elaborado, como lo vemos más o menos como en el 370Z, ¿no? Que vemos esta forma un poquito más elaborada, tecnología de proyección. Ahora lo que me gusta es que lo han bombeado un poco, que le da un poco más de carácter, de presencia al auto. Fuera de eso, veo que hay bombillos regulares. Sé que existen faros de LED como una opción. Este es el modelo básico de los plugins. Y aquí abajo vemos los faros diurnos, los neblineros en forma vertical. Y normalmente cuando vemos faros verticales es porque están dándole un poquito más de aspecto de lujo. Quizás están balanceando ahí el diseño del Prius. Por dentro, bueno, esta la versión básica, y es decir, todas las versiones vienen con la llave remota, o sea que lo encendemos presionando el botón. Una vez que lo prendemos, una pantalla de bienvenida, que dicho sea de paso, la pantalla que normalmente tenemos al lado izquierdo, ahora la tenemos distribuida horizontalmente en el centro de la consola, que me parece bien, me parece una idea justa porque de alguna manera no tenemos que distraer la mirada de donde estamos viendo, es un poquito más cerca nuestro rango de visión cuando estamos conduciendo, entonces me parece un poco más seguro, sobre todo en este tipo de vehículos híbridos, porque tenemos mucha información, la carga de batería y el rango de consumo, es decir, al final es entretenido. De alguna manera, una forma de entretenerse manejando uno de estos autos es tratando de desafiarse uno mismo, ¿no? El manejo, que tanto estamos consumiendo y que tan poco podemos consumir. Y quizás, en mi experiencia, yo creo que conducir un auto híbrido es una buena forma de aprender a conducir un auto de manera eficiente. O sea que si tienen oportunidad de probar un híbrido, no duden en hacerlo. Es un buen ejercicio. Fuera de eso, vamos a empezar por lo feo, los materiales en el interior. Yo creo que esta versión de $30.000 no es barata, es mucho más cara la versión regular del Prius por ser plug-in. Los materiales yo creo que han debido mejorarlos un poquito, ¿no? Para diferenciarse un poco más, por lo menos en el ambiente de este auto, porque tenemos plástico por todos lados y sobre todo lo que a mí más no molesta, ¿no? Me incomoda, es los materiales en el volante. Estás en conexión con el auto, es tu conexión principal con el auto y tienes materiales plásticos duros. Ojalá la gente de Toyota que lo tomen como una sugerencia. Creo que es algo que deberían considerar para mejorarlo.
Ok, eso es lo malo, lo que a mí personalmente no me gusta. Por el lado, ruedas de 15 pulgadas. Lo que antes 15 pulgadas, recuerdan que eran ruedas grandes, ahora se ven pequeñitas, ¿no? Bueno, pero seguro el diseño ha sido optimizado para reducir el drag del viento, para permitir que el flujo de viento sea mucho más eficiente. Sobre las líneas, lo que me llama la atención es estas. Fíjense cómo empieza acá, se junta en el faro y luego se va ampliando. Y esto magnifica un poco las dimensiones de los vidrios, porque si lo ven, realmente son bastante amplios. Y no solo amplios en cuanto a altura, pero estamos hablando que han maximizado la iluminación de la cabina y la visibilidad para el conductor. Miren, fíjense en este vidrio, que normalmente lo vemos en autos, pero son pequeños. Este es enorme. Igual atrás, lo han ampliado con este vidrio. En cuanto a la forma, vemos que es una parábola, ¿no? Estamos hablando de un Prius. Para mí es difícil describirlo porque estamos acostumbrados a manejar autos que son los sedanes con forma de coupé, deportivo, darle carácter. Este es un caso diferente, es algo totalmente diferente, porque tienen que mantener una imagen que sea eco-friendly, ecológica, pero al mismo tiempo no pueden ser muy aburridos. Entonces yo me imagino que debe ser muy difícil ser un diseñador de este auto. El plug-in lo diferenciamos rápidamente por la chapa, lo dice acá claramente, plug-in. Las líneas, captador de luz, muy sutil, una línea pequeñita. Luego vemos la línea que parte al auto por la mitad, ¿no? Y la parte baja la vemos muy limpia, la parte de arriba un poco más compleja. Quizás aquí están haciendo eso, ¿no? Ahí es de repente el balance que estaba comentando. Hacia arriba están dando la complejidad, la modernidad, y abajo están dejándole la parte ecológica, ¿no? Las manijas son muy sencillas, muy simples, muy limpias, color gris. Una cosa que me llama la atención también ahora viéndolo de cerca es que acá vemos que la forma es media cóncava. Asumo, porque no he tenido oportunidad de hablar con alguno de los ingenieros, que eso también es para mejorar el flujo de aire. Los espejos son relativamente amplios, el mismo color del color exterior, bastante sencillos, bastante limpios. Continuando hacia atrás, vemos la parte de atrás es un poquito más elaborada, no mucho más compleja. Fíjense las formas, como cae, termina la parábola recta hacia abajo. Tenemos los faros exteriores, los faros posteriores que se incrustan hacia el guardafangos. El paragolpes es bastante amplio y tenemos acá es donde se intersectan la mayoría de las líneas, ¿no? Quizás es el lado más complejo del diseño de este vehículo. Y luego acá tenemos, ¿no?, el cargador, donde normalmente echábamos gasolina. Aquí está el cargador. Lo bueno, hay muchas cosas buenas. Primero es la visibilidad, ya lo habíamos visto desde fuera, tremenda. Fíjense la altura del vidrio. Se dan cuenta, está mucho más abajo, muy amplio. Los puntos ciegos son mínimos, no hay muchos. El vidrio es muy amplio, como ya lo había mencionado por atrás. Muy buena visibilidad detrás. Ese es un logro genial en este auto. La consola central, bastante cargada con botones. Tenemos la pantallita que es táctil, la podemos operar de manera táctil. Son solo 6 pulgadas, o sea, es pequeña. Luego tenemos los controles aquí para operar el sistema de sonido. En este caso son solo 6 altavoces en esta versión básica. Sabemos que existe un upgrade con algunos paquetes que este auto no cuenta con él. Luego tenemos la distribución del sistema de aire acondicionado, también horizontal. Están en armonía con el resto de controles. Ahora empezamos con los controles especiales en el híbrido. HB, aquí presionando este botón. Si tuviera carga, si hubiera podido cargarlo en mi casa o en algún lugar, podría presionar este botón y me permitiría andar solo en electricidad. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de cargarlo. Luego tenemos otro botón, Eco, y el otro, Power. Obviamente cuando hay necesidad de aceleración ágil, podemos presionar ese botón, porque la aceleración oficial de este vehículo son casi 10 segundos para alcanzar las 60 millas por hora. Es una eternidad. Pero bueno, tenemos que considerar que este auto no está diseñado ni pensado para gente que busca conducción deportiva, obviamente.
Su parte posterior. Es increíble las cosas que uno detecta cuando se detiene a observar. Y es un auto que lo vemos tan seguido en las calles. O sea, desde que lo estoy manejando he visto una cantidad de Prius en la calle que antes no los notaba, pero es un auto muy popular. Fíjense en el vidrio posterior. ¿Okay? ¿Ven algo curioso? El vidrio es casi totalmente horizontal. Es algo que la verdad que no me había fijado antes. ¿Y por qué? Flujo de aire. No solo lo ha mantenido horizontal, pero también el alerón que han puesto es grande. Y acá le han puesto un ángulo más, tratando de darle el empuje que el auto necesita. Y no solo eso, pero que el flujo de aire sea lo más limpio posible. Otro detalle, fíjense acá. En una cúpula acá y al otro lado también, flujo de aire. Si nos ponemos a pensar desde el frente, tenemos el logo, tenemos ese tipo F1 que va llevando, va arriando el aire, lo va dirigiendo hacia los lados y luego hacia atrás. Cada vez va teniendo más sentido el diseño. No es el auto más lindo, pero definitivamente es uno de los más eficientes. Ahora, ¿cuál es el problema de poner el vidrio así? Sí, el viento corre súper bien, súper eficiente, consumo de combustible baja. ¿Cuál es el problema? La visibilidad del conductor hacia atrás se torna peligrosa. Toyota, ¿qué ha hecho para solucionar ese problema? Vidrio acá. Y el resultado ha sido quizás una de las visibilidades posteriores mejor logradas en la industria. Es increíble porque es algo que uno reconoce cuando maneja el Prius. Se siente muy seguro porque ves todo. Y este es uno de los logros. Gracias a esto que se ha conseguido uno de estos logros. Bueno, y continuando, acá vemos también horizontal, la luz del freno, el logo con el aura azul, eco-friendly. Los faros posteriores son unidades casi totalmente blancas. Yo entiendo que ahí es donde hay un balance, ¿no? Vemos el tema de balance, vemos oscuro aquí, blanco en los faros, gris en algunos elementos como este horizontal. Es un tema diseño. Yo creo que la prioridad ahí ha sido el balance, no solo en sus líneas, pero en los colores. Y bueno, y fuera de eso vemos bastante limpio, ¿no? Como ya habíamos visto, la mitad baja del auto es bastante limpio, el paragolpes es bastante amplio, pero limpio. No veo ningún difusor, no siento ningún difusor abajo y eso me parece extraño. Viendo ahora que la mayoría de autos tratando de ser mucho más eficientes en cuanto a aerodinámica, no lo tenga. Complementando un poco más de detalles que vamos observando, ¿no? Fíjense el diseño del faro. Parece una ola que va a reventar, pero al mismo tiempo está en armonía con el alerón. Eficiencia. He prestado mucha atención en los detalles para mejorar esos milímetros que ayudan a ahorrar gotas en el consumo de combustible. Es cuestión de detalles. Y lo han hecho. No han tenido pena, no han tenido miedo en que los llamen que sea un auto feo, pero es un auto que los números mandan. Es un auto que es quizás de los más eficientes en el mercado y de los más vendidos. La palanca de instrumentos, simpática, porque ahí combina con el color azul que ya habíamos visto por fuera, al lado del logo, le da esa aura, esa imagen de eco-friendly. Otra cosa que me gusta mucho en este auto es la consola flotante, que ya lo hemos visto en Volvo. La semana pasada hicimos el review del XC60, es exactamente el mismo concepto, muy amplia, ahí podemos poner la billetera, que no está muy visible al exterior, para quienes tienen miedo de que les roben. Luego tenemos aquí la consola central. Un poquito más abajo tenemos dos espacios para botellas, para tazas o lo que sea, que uno está escondido, simpático, cómo se esconde. Luego tenemos la regular, la que está abierta todo el tiempo. Y acá tenemos un espacio de carga que es relativamente amplio. El interior no está mal. Una cosa que también no me molesta mucho, pero creo que podría mejorarlo, es la posición del asiento. No he llegado a encontrar una posición óptima para mí, a pesar de que tengo el ajuste vertical y telescópico para el volante. No lo hallé aún. Sabemos que los materiales que tenemos ahora son los de tela, pero existe también un upgrade para ponerlos tipo cuero. No son cuero, pero tipo cuero. En sí el espacio está bueno. Es que quizás una de las virtudes de este auto es el espacio. Tenemos aquí también muchos espacios. Tenemos la doble guantera para guardar las cosas que uno pueda querer, para esconder las cosas.
Ahora por dentro, y quiero empezar por la parte de atrás porque creo que es bastante generosa. Primero, fíjense, cámara retrovisora, ahora estándar para esta versión del Prius. El área de carga es bastante amplia, eso sí. Tenemos el cobertor que viene con ella, podemos sacarlo fácilmente y luego ampliamos aún más. Fíjense, es tremenda el área de carga. Acá cargué mi bicicleta 29 pulgadas sin ningún problema, con todas las cosas para salir. Entonces definitivamente el área de carga es una de las virtudes de este vehículo. Ahora, aquí mismo podemos encontrar debajo de la alfombra el cargador. El cargador, para quienes no han visto un cargador de estos alguna vez, es muy sencillo. Se ve complejo, pero no. Esta es la parte, se enchufa ahí al frente en el auto y luego la parte posterior. Es un outlet regular para la casa. Y luego acá es donde te avisa, ¿no? Cuando está cargado y cuando no está cargado. Ahora, frente a los competidores, el Prius tiene ventajas y desventajas. Las baterías que utiliza son de litio, que es el tradicional. Tienen mayor capacidad del Prius regular. Estas baterías se llenan con un outlet de 110 voltios, 120 voltios, se cargan en 3 horas. O sea que si tenemos un outlet de 220, carga en la mitad del tiempo. Estas baterías son capaces de ayudar a recorrer el auto sin utilizar una gota de gasolina, entre 10 y 15 millas. Si lo comparamos con el Volt, una diferencia tremenda, ¿no? El Volt puede recorrer hasta 40 millas sin utilizar gasolina. Ahora, fuera de eso, yo creo que el tema no es tanto la competencia y las millas. O sea, el auto puede tener las baterías que se cargan lo más rápido posible, pero si no tengo dónde cargarlo, ese es un problema. Y Miami no es una de las ciudades más amigables para este tipo de vehículos, porque no tenemos la tecnología disponible públicamente. En el caso, en mi casa, por ejemplo, yo no tengo una cochera. Si tuviera una cochera cerrada, podría cargarlo toda la noche, pero en mi caso no. Mi auto vive en la calle. En el trabajo se preguntarán, ¿por qué no lo cargas en el trabajo? Porque yo ya tuve una experiencia con uno de estos vehículos en mi oficina. Lo estacioné, encontré un outlet, lo conecté y cuando regresé, el cargador había desaparecido. Resulta que los administradores del edificio no lo permiten y me habían decomisado el cargador. Entonces el tema está ese, ¿no? Uno donde vive. Si la ciudad donde uno vive facilita este tipo de tecnología, enhorabuena. Pero si no, vamos a tener que esperar un poco más. La versión plug-in del Prius mantiene el motor de 4 cilindros 1.8 litros combinado con los 2 generadores eléctricos. Pueden sumar hasta 134 caballos de potencia y estas son dirigidas exclusivamente a las ruedas delanteras a través de la transmisión especial CVT continuamente variable. Otra de las curiosidades en el Prius es que mientras tocamos estos botones no tengo necesidad de estar mirando porque aquí en el display aparece al frente mío y ustedes saben que son 2, 4, 8, casi 10 botones que tenemos al alcance de la mano. No siempre estamos claros de qué estamos presionando. Eso nos da una guía bastante clara. Bueno, estamos tratando de encontrarle ángulos diferentes, ángulos interesantes al Prius. En la parte de atrás hemos encontrado unos cuantos vents que pareciera que fueran de aire acondicionado a ese lado y aquí. Investigando un poco más, sorry a los amigos de Toyota, si sobran piezas se las mando en una bolsita, no se preocupen. Hemos encontrado que las baterías aparentemente están aquí. Lo veo por los cables. Veo cables ahí y veo también un tipo de material que para aislar el calor. Asumo que es eso, asumiendo. Pero lo que me parece interesante es que parece que es el tanque de gasolina también. Me sorprendería que lo hubieran mantenido juntos. Pero bueno, si es que las baterías están aquí, están poniendo el peso, obviamente porque las baterías de litio son muy pesadas, y el tanque de gasolina con la masa que representa el combustible, están poniéndolo básicamente en el centro del vehículo. Eso ayuda para distribuir el peso y obviamente tener una maniobrabilidad decente. Fuera de eso, encontramos que el espacio posterior es bastante amplio, porque el asiento yo no lo he movido desde que he estado conduciendo el auto. Miren la cantidad de espacio que tengo, 5 dedos. El espacio en la cabeza también es bastante generoso. Y aquí tenemos también para apoyar los brazos y poner las botellas. Fuera de eso, vemos la distribución 60-40 de la banca. Aquí a mi espalda pueden ver a Fisher Island. Es uno de los lugares más exclusivos para vivir en el mundo. Para ellos,
$30.000, que es lo que cuesta este Prius plug-in, no representa mucha inversión. Sin embargo, vemos a mucha gente en ese segmento comprando este tipo de autos. ¿Por qué? ¿Porque es económicamente rentable? ¿No gasta gasolina? ¿O es una cuestión de conciencia y sentirse bien con ellos mismos? Y mucha de la gente de Hollywood, por ejemplo DiCaprio, fue uno de los pioneros, ¿no? Uno de los primeros que se compró este Prius. Y es más, invirtió en Fisker, una compañía que hasta hace poco estaba produciendo autos totalmente eléctricos, muy caros, dicho sea de paso. Pero bueno, ahí lo tuvieron, al plug-in Prius 2014. Atención, en cuestiones de diseño es esta área. Fíjense cómo el logo está bastante grande, obviamente con el aura acá azul, dando ese ambiente ecológico, ¿no? Pero lo que me gusta es este frente, esta nariz. ¿Se dan cuenta ese diseño que le da? Desde mi punto de vista es como un tipo F1, ¿no? Open wheelers que tienen esa nariz, pero al mismo tiempo le da un efecto como que de santidad. Esta es la primera vez que analizo un Prius, como hemos venido haciendo últimamente. O sea que por el frente, lo primero que me ha llamado la atención, y lo destacan un poco con el cromo. Y algunos elementos, esto no es cromo, es gris. Pero acá este cromo resalta la forma. Fuera de eso, veo también que el labio acá abajo es bastante eficiente. Tenemos que tener en cuenta que este es uno de los autos más eficientes en el mundo y es uno de los pioneros. Entonces el diseño no es tradicional en este. Fuera de eso, los faros sí sé que los al logo de Toyota. Después de eso vemos que las tomas de aire realmente no son mayores porque el motor que tenemos adentro, en teoría, no debería estar prendido todo el tiempo. Realmente no necesitaría mayor enfriamiento, entre comillas, ¿no? Tiene acá los bigotes, la parrilla, se ven como bigotitos pequeñitos. Acá sí lo han tenido que ampliar bastante. La forma que destaca, la forma geométrica que destaca es el trapecio aquí. ¿Qué tal? Yo soy Jaime y ahora les traigo a un super auto. Pero no es el que estamos acostumbrados. Este es el súper eficiente Toyota Prius 2014 en su versión enchufable, la plug-in.